¿Cómo están, hermanos? Espero que se encuentren bien. Estamos terminando esta semana en bendición, en victoria en Cristo Jesús. Espero que usted también. Y si está pasando por una prueba, por una lucha, hermano en Cristo, hermana, acuérdese que Dios está con nosotros. Hay que buscar la ayuda de Dios antes que cualquier otra ayuda. Le pido que continuemos en esa lectura, porque justamente hoy nos habla, para cerrar el capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Pedro, nos habla de padecer como cristianos. Tenemos que saber que también nuestra vida está expuesta, y eso es lo que hoy Dios nos quiere hablar. Qué mejor manera de terminar esta semana de lecturas bíblicas leyendo esta porción de la Sagrada Escritura. Le pido que lea conmigo o que preste mucha atención a lo que dice estos versículos del 12 al 19. Dice así la palabra de Dios: Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Queridos hermanos, esta palabra que hoy leemos nos recuerda el propósito por el cual Pedro escribe a los hermanos, como él lo dice, a los que son dispersos. Recordemos que en los primeros años vino la persecución de la iglesia y los cristianos eran dispersos, pero el apóstol les está dando aquí una palabra de confianza. Estas persecuciones, queridos hermanos, eran muy severas, y por eso el apóstol escribe inspirado por el Espíritu Santo. Sabemos de aquel momento tan difícil cuando comenzó la persecución, y recordamos en el capítulo 7, del libro de los Hechos, de la defensa y muerte de Esteban. A partir de ahí comenzó una persecución. Usted puede leer esto, los conoce usted muy bien, libro de los Hechos, capítulo 7. Ahí encontramos de qué manera los primeros cristianos eran perseguidos, eran asesinados algunos, eran puestos, hermanos, en una situación de odio, de rechazo. Incluso tuvieron que huir de Jerusalén. El capítulo 8 del libro de los Hechos nos dice cómo aquel apóstol, que sabemos que fue una bendición, pero que antes era un perseguidor de la iglesia, Saulo, cómo perseguía a los cristianos. De manera entonces que aquí la palabra de Dios nos está diciendo: amados hermanos, no se sorprendan. No debe de ser para nosotros una sorpresa cuando sobreviene sobre nosotros una prueba, como si algo extraño aconteciese. No podemos decir: es que esto no lo esperaba. El Señor Jesús fue claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que si el Señor Jesucristo padeció rechazo, pues nosotros, hermanos, ¿qué esperamos? Sin embargo, debemos saber que Dios está con nosotros, y que estos cristianos que vivieron esta persecución severa, hermanos, está en el registro de los mártires de la iglesia, como el gobierno romano perseguía a los cristianos,
Por eso Pedro escribe su carta para dar ánimo, para dar aliento, para que todo creyente sepa que no están solos, que no estamos solos. Por eso dice que nos gocemos, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Pero también dice, hermanos, que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Pero cuando nos maldicen por causa de Cristo, quiero decirles que, como dice la Escritura, para ellos es condenación, pero para nosotros es glorificado el Espíritu Santo. De tal manera que si hemos de padecer, vamos a padecer porque el Evangelio sea predicado y porque somos también considerados como parte de la familia de Dios. Que no seamos vituperados porque andamos en otras cosas, como dice aquí, que no seamos vituperados, no debemos padecer porque son cosas aquí que dice homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, que por eso no sea la causa de nuestra de la persecución o del vituperio que sufrimos. No, que no sea por esas cosas, por andarse metiendo en lo ajeno, en lo que no nos compete a nosotros. Si hemos de padecer como cristianos, hermano, que sea por cosas buenas, que sea por algo que vale la pena. Si hemos de padecer como cristianos, no nos avergoncemos, glorifiquemos a nuestro Dios. Así que, hermanos, el tiempo se acerca, el tiempo es muy corto y sabemos que es tiempo de retomar y redoblar esfuerzos. El Señor Jesucristo dijo, esfuércense. Le preguntaron sus apóstoles, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Les dijo el Señor, ustedes esfuércense por entrar. Debemos esforzarnos cada día porque el tiempo se acerca. De modo, queridos hermanos, que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sí, sabemos que en aquellas persecuciones eran llevados por los emperadores y pues es triste recordar aquellos momentos que vivió la iglesia. Eran arrojados a las bestias salvajes, eran puestos ahí en esa arena donde la plebe veía como un espectáculo y aquellos emperadores disfrutaban de ver cómo los cristianos eran devorados por las bestias. Pero esos cristianos, hermanos, fueron fieles. Esos cristianos se mantuvieron fieles al Señor y no rehusaban y no maldecían como se los pedían que lo hicieran. Ellos, al contrario, confesaban a Cristo como su Señor y su Salvador, aunque eso les costase la muerte. Por eso el apóstol les dice, encomienden sus almas. Nosotros, queridos hermanos, no estamos en esta condición, gracias a Dios. No somos perseguidos por nuestra fe. Ciertamente hay una ola de leyes que van en contra de nuestra fe, pero no hemos llegado al grado como estos primeros cristianos. Debemos nosotros ser, queridos hermanos, conscientes de los beneficios que disfrutamos. Y por eso hemos de vivir como a Dios le agrada, hemos de aprovechar bien el tiempo, no lo debemos desperdiciar. Aquellos cristianos no tenían tiempo para andar metiéndose en lo ajeno, para andar en cuestiones que difamaran su buena fama. No, ellos estaban dedicados y expuestos en cualquier momento, y por eso dedicaban su vida al Señor. Queridos hermanos, quiero recordarles que uno de las historias que embargan y que llenan nuestra vida es aquella historia que se cuenta de aquel hombre llamado Policarpo. Él era anciano obispo de Esmirna de 86 años, y a él se le ordenó que maldijera a Cristo y que sacrificara incienso al emperador. Policarpo se negó, no lo hizo. Fue atado a un palo en el estadio con un montón de pajas a sus pies, y aún así se negó a maldecir a Cristo, y en voz alta confesó su fe en una oración encomendando su vida a Dios. Fue quemado vivo en la hoguera, pero no retrocedió.
Eso, hermanos, eso nos debe a nosotros recordar en la condición que nosotros estamos viviendo. No desperdiciemos lo que hoy tenemos. Tenemos templos donde congregarnos, tenemos libertad religiosa hasta este momento de predicar, de alabar a Dios, de congregarnos, de orar. Tenemos libertades, tenemos muchas cosas a nuestro favor, pero eso probablemente esté en muchos casos esa comodidad afectando. Debemos valorar lo que tenemos. No debemos dejar de congregarnos, no debemos desaprovechar ninguna oportunidad cuando salimos a predicar a Cristo en las campañas, cuando salimos a un trabajo evangelístico. Hay que predicarlo por estos medios que hoy tenemos. Usted está recibiendo esta lectura a través de un medio en redes sociales. Tenemos esa libertad de hacerlo, pero no lo desaprovechemos. Así que, hermanos, yo le pido en este momento que oremos, por un lado, por los hermanos que están siendo perseguidos, porque hay lugares en otros países y en algunas regiones que los cristianos también son perseguidos y viven condiciones como las que vivieron aquellos cristianos de los primeros creyentes que salieron de Jerusalén huyendo de la persecución, pero también así fue predicada la palabra, así se esparció el evangelio, porque iban a diferentes ciudades predicando. Pero oremos por los hermanos que están en esa condición ahora. Pero también oremos por nosotros para que tengamos un despertar espiritual, para que despertemos y para que aprovechemos el tiempo que estamos viviendo predicando la palabra de Dios y siendo testimonios vivos del poder de Dios. ¿Qué le parece si oramos y hablamos con Dios? Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta semana que nos permitiste estudiar esta carta. Ciertamente hay mucho que aprender. Hay mucho todavía que poder analizar y sacar a la luz de nuestra propia vida. Pero, Señor, gracias porque nos concedes estudiar tu palabra y tu Espíritu Santo la aplica a cada corazón. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir como tú quieres, como verdaderos cristianos. Te pedimos por aquellos cristianos fieles y verdaderos que están siendo perseguidos, expulsados de sus comunidades, de sus regiones. Te pedimos por los que están sufriendo y padeciendo por tu causa, Señor. Bendícelos y abrázalos, Señor, y que tú cumplas tu propósito en ellos, Señor. Bendice a todos aquellos que están viviendo tiempos difíciles, pero a tu iglesia, a nosotros que estamos viviendo también tiempos difíciles, pero no como estos, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, las oportunidades que tenemos, las libertades que tenemos, que no desaprovechemos, que podamos congregarnos a la luz del día, lo podemos hacer, que podamos predicar tu palabra públicamente. Gracias, Señor, por estos medios de gracia que nos concedes. Bendícenos y ayúdanos a terminar esta semana en victoria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te bendecimos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, que hemos terminado esta semana con nuestras lecturas bíblicas. Vamos a continuar el lunes que viene con el favor de Dios para poder iniciar el capítulo 5 y así durante la semana iniciar con la segunda carta del apóstol Pedro. Sigamos escudriñando la Sagrada Escritura, siga usted estudiando ahí en casa si puede, siga usted pidiéndole a Dios que le hable a través de la palabra y recuerde que de lunes a viernes a las 7 de la mañana le esperamos en la transmisión de nuestras lecturas bíblicas matutinas. Que tenga un fin de semana bendecido en Cristo Jesús y recuerde, la palabra de Dios es nuestra regla de fe. Que Dios le bendiga.